¿Qué onda, geniales? Bienvenidos otra vez a este... ¿Qué? Ya no es podcast, videocast, YouTube, whatever. Simplemente para decir qué onda con esto de México, xenófobo, racista, clasista y bla, bla, bla. Simplemente exponer uno de los puntos, ya abrir conversación si usted lo quiere. En México el racismo está tan arraigado en la cultura que la palabra racismo ni siquiera existe, no es usada. En México es asumida. Por eso cuando en Estados Unidos la paisanada comienza a decir, Estados Unidos es un país racista. No, Manchester, no mames. A ver, vamos a tratar de hilvanar las ideas, tratar de encontrar algo de esta situación, menos el punto de vista de su servidor y amigo. Vamos a tener la raíz, los pueblos originarios o los aborígenes o los indígenas, como lo quiera llamar, de este lado del charco en América, ¿no? ¿Cómo los tratan a estos pueblos originarios? ¿Cómo los tratan en Estados Unidos y cómo los tratan en México? En Estados Unidos, si eres un indio nativo americano, porque ese es el término que dicen, o amerindio, prácticamente pues, no pagas impuestos, por eso tienes casinos, pues tienes... El tabaco es muy barato porque tiene mucho impuesto. La educación está garantizada, el gobierno te la paga, hospitales. Y recordemos estas reservas indias, que es donde ponen los casinos, que prácticamente pues por eso no pagan impuestos y por eso hay mucho de estas tribus haciendo eso. ¿Cómo tratan a los pueblos originarios en México? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, el gobierno les ayuda, la sociedad los trata igual. Ya escuchamos esos términos peyorativos e ignorantes al llamarlos indios pata rajada. Bueno, y este tema del indio, recordemos que Cristóbal Colón murió creyendo que había encontrado una nueva ruta para India y por eso se les llama indios. Bueno, esta mal, y esa de pata rajada es porque ¿qué? Pues los esclavos, que porque con la sangre de toro y con una especie de lodo los apachurraban con los pies y creaban los muros de casas y se rajaba el pie y chalala, chalala. Entonces esa es una forma muy peyorativa e ignorante, de nuevo. Entonces ya vemos que los pueblos, los indígenas o los aborígenes o los pueblos originarios de México y en Estados Unidos los tratan de manera diferente. Es el primer racismo. Hay otros ejemplos muy efímeros, banales, triviales, que también habla de este racismo, ¿no? Que está muy en la sociedad. En Estados Unidos, pues prácticamente no hay cadeneros. O sea, no, en los antros y bares es muy raro que lleguen y por cómo luzcas, no es porque esté ahí en el lugar, ¿no? Es por cómo luzcas que te niegan el servicio. En México, en el bar más pitero puede pasar. Eso es un clasismo, porque ya ven que en Estados Unidos, pues puedes demandar si no te dan un servicio, ¿no? Y en México, ¿qué pasa si el cadenero no te deja entrar? O porque no estás bien vestido, o porque no estás chalala, chalala. No, creo que hasta le pasó a un actor en Cancún. Es raro ver zonas VIP aquí per se. O sea, no es de, el VIP aquí está. Existe, pero no es tan arraigado, o no es tanto como en México. Aquí lo hacen de forma implícita al subir los costos, la verdad. La otra forma de esta forma de discriminar, pues es con la religión. Si decides no participar, niños, supongamos, ¿no? o tu familia no decide participar en pastorelas y celebraciones religiosas, en escuelas públicas, que ahí también el Estado laico falta, pues, o porque eres de otra religión ya. Es que eres de otra religión y ya lo ven como un ente, como una persona extraña. No es católico, quién sabe qué, no lo bautizaron. O sea, ya empieza esta forma de discriminar. Aunque también los ateos, ¿qué días toman, no? ¿Qué días religiosos pueden tomar? Eso lo vemos muy arraigado también en el estado de Jalisco, en este día de la romería, creo que es el 11 de octubre. Se paraliza el gobierno y se paraliza toda la ciudad y van con esa procesión. Y si no eres de esa comuna, de esa parte, pues ya no. Ahí entra la religión también. Convivir con personas diferentes, ya vemos que aquel es el joto, el negro, el gringo, el chalala. Entonces también la forma despectiva en que uno se puede dirigir a otras personas, excepto por ejemplo en el tema sexual, ¿no? Esta diversidad que no es bien vista a veces, ya vemos que igual es generacional, pero también es clasista, porque no es lo mismo ser
yo creo que Juan Gabriel no era gay, pero es un gay, digamos, como tipo Juan Gabriel, pues ahí sí, ¿no? Sí está bien, es bueno, es clasismo ya, y hasta en eso, ¿no? Que Juan Gabriel yo creo que era más la onda bi, ¿no? Porque al final cuentas tuvo hijos, de la forma natural, o Pedro Sola. Entonces es clasista ahí la cosa, ya no es tanto en este tema del género. Si vemos los medios masivos como Televisa, TV Azteca, la revista Hola, la revista Caras, o los noticieros a nivel nacional, pues no hay cuota, ¿no? De que, pues es que está morenillo, pues no, porque pertenece a tal cual tribu, no, porque trae cual acento, o porque pertenece a un pueblo originario, autóctono, ¿no? Como lo llamarían en México. Pues no existe esa cuota, y aquí sí todos los noticieros, pues ya ven cómo se les lanzan, o en las cadenas, incluso lo que pasó en Starbucks, que todos los miembros de Starbucks son blancos y estuvieron también en el mapa. Entonces en México ni siquiera existe, el chip ya está implícito que solamente como protagonistas de las telenovelas tenemos que ver tal o cual color, tal o cual estereotipo. Ahora, ese es el tema, digamos, racial y de creencias. Ahora, ¿qué pasa con...? Este es un tema medio delicado para la gente de acá, al decir indocumentados o ilegales o situación irregular. ¿Qué pasa con los mexicanos de aquí que están en Estados Unidos? Se enojan, ¿no? Si dices ilegal. No, es que es indocumentado. En México, pues, en México está bien decir que la caravana es una bola de ilegales, ¿no? Es lo que yo he escuchado en redes y lo he visto en redes sociales. No, ahí sí está bien, ¿verdad? Como mexicano ya no puedes, está bien que te llamen ilegal si no eres mexicano, eso está mal. Por supuesto, ser un ilegal, o sea, en México, o indocumentado, irregular, es muchísimo más difícil en México. Por eso a mí pues sí me exalta un poco cuando la paisanada, los mexas de acá dicen, es que Estados Unidos, el país que no nos deja. No mames, o sea, ponte a pensar una persona en esta situación irregular o lo que sea, en México, ¿cómo pueden sacar su licencia de manejar? ¿Cómo compruebas que eres mayor de edad para que te dejen entrar a bares? O sea, en México es el IFE, para sacar el IFE tienes que ser nacido allá, o naturalizado, chalala. Pero si eres una persona que no trae ni pasaporte, no trae ni visa, ¿cómo rayos vas a comprobar? ¿Cómo compruebas tu mayoría de edad? También es, ¿cómo puedes sacar incluso un libro de una biblioteca? Te prestan libros en la biblioteca en México, si no eres nacido allá, si no compruebas que eres una persona en situación regular. ¿Puedes estudiar en México siendo indocumentado, ilegal, en situación irregular? Te dan un título, si terminas tu universidad puedes titularte, si no eres legal o tienes tus documentos en regla en México. Entonces, ¿qué onda ahí? Yo lo pregunto porque mucha banda de acá se altera por sus derechos, pero tampoco reclama cómo pasan sus cosas en la otra patria. También otro de los comentarios que se escuchan demasiado en Estados Unidos es: los gringos no les interesa y no saben el sufrimiento de un inmigrante. Mames. O los americanos no les interesa ni saben qué es una visa ni qué es una residencia, no saben nada, no les interesa. No mames. ¿Cuál es la forma migratoria que usan los extranjeros en México? Tampoco sabes, güey. ¿Cómo te naturalizas en México? ¿Por cuánto tiempo puedes estar legalmente si vienes de Guatemala? Si eres guatemalteco y estás en México. ¿Cuánto cuesta un visado mexicano? ¿Se paga electrónicamente en banco? No, tampoco sabes. No mames, estás pidiendo una cosa que los gringos, que tú ni siquiera sabes en tu país. También se escucha que los gringos no saben nada de México, ni quién es el presidente. Bueno, ¿quién es el presidente de Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Colombia? Pues tampoco. Entonces, ¿cómo puedes pedir eso si ni siquiera lo sabes? México definitivamente tiene unas leyes migratorias mucho más rígidas. Este es un ejemplo que yo lo vi, no me lo contó, esto es real. Un conocido, por no decir un amigo, conocido, pues se juntó con una persona de Cuba. Esto fue en Guadalajara, y esta persona, para aportar, digamos, un poco de ayuda económica a su casa, empezó a trabajar de manera ilegal, irregular, sin papeles, como mesera. Bueno, no duró ni 5 días porque el Instituto de Migración en Guadalajara, yo creo que a través del Seguro Social,
que son muy rígidos en revisar esas normas, pues ya dejó de trabajar la chava. O sea, 4 días de mesera. No mames. Y acá, cómo se enoja toda la banda, ¿no? Pues también en México está peor la cosa. Peor. La migra mexicana incluso es peor. En Estados Unidos hay escándalos cuando hay retenes o por encerrar personas que cruzan. Pero en México golpean. La migra golpea. Hay videos donde saca eso. En México matan a los migrantes. Recuerden lo que pasó en San Fernando. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estos mexicanos que les hubiera ocurrido esto aquí en México, en Estados Unidos? ¿Cuál sería el escándalo? No todos son Solalinde, el padre Alejandro Solalinde, que yo creo que va a estar nominado también al premio Nobel por toda esta lucha que tiene con los migrantes, los paisanos que van en el tren de la bestia. No todos son. Muchos son morenazis. Estos morenazis no es porque son morenos del partido, sino por el color de piel y se creen supremacistas blancos, los estúpidos. Está de risa, pero existe ese movimiento y aunado un poco con el PAN, pongan ahí en Google, morenazis. Las protestas hemos escuchado en redes sociales, es que esos flojos se la pasan pidiendo dinero, es que arreglan, es que lo otro. Se la pasan hablando pestes de la caravana de migrantes, en este caso, pasando por todo México, pero quieren que los traten bien en Estados Unidos. No mames, o sea, no. Andrés Manuel ofreció visas de trabajo, pues, temporal a los centroamericanos y mucha gente se van a quedar con mi trabajo, si en México no hay trabajo y cómo le va a trabajar, güey, es el mismo discurso que tienen Estados Unidos y que los mexicanos reclaman, o sea, no mames, sí, que van a robarse los trabajos. También los gobiernos estatales, los vimos en Chiapas, rociaron con este repelente de mosquitos a toda esta parte de la caravana que estaban dormidos en un portal, incluyendo niños. Se los rociaron así con gas para mosquitos y pues se levantaron. Eso es ofensivo de cualquier ángulo. El gobierno de Tamaulipas también ya dijo que no va a usar su presupuesto para ayudar a esta caravana de migrantes, que les costaría entre 200 y 500 pesos por persona. O sea, no hay fondos para eso. Nosotros no apoyamos eso, nos desmarcamos de eso, no mames. Recuerda que con la vara que midas serás medido, ojo por ojo. Estados Unidos ya puede poner como pretexto maltratar a mexicanos de este lado, porque los mexicanos maltratan y asesinan a la caravana que está allá. O sea, sea Soros, sea Clinton, Bush, Obama o Trump, los republicanos, quienes están patrocinando esta caravana, porque siempre ha habido, todos sabemos que siempre ha habido, pero porque está en el mapa ahorita, por las elecciones que van a estar en Estados Unidos. Es carne de cañón que están utilizando con estas personas que realmente buscan una mejor vida. Ya pues este movimiento, Estados Unidos lo puso en el mapa enviando tropas a la frontera de Estados Unidos para que no crucen, puso en el mapa, esas acciones pusieron en el mapa a México en el racismo, clasismo y pues todo esto, xenofobia que se vive, que siempre ha existido, pero simplemente lo ponen en el mapa, siempre ha existido, es tan apegado a la piel, al ADN, que nadie se atreve a decir, racismo es cierto, ¿por qué no me dejaron entrar a firmar? ¿Por qué es racista? ¿Por qué no me aceptaron en tal trabajo? Es que es racista, ¿por qué? No existe, porque no hay demandas, y en Estados Unidos sí hay demandas. Desde la conquista ya lo vimos con todo esto de las castas, ¿no? Los criollos, mestizos, mulatos, los saltapatrás. Ha existido. Por eso, actualmente, parece que puede existir una balcanización, una palestinización, como lo llama Alfredo Jalife. Esta división de México, México del Norte, México del Sur, como ya lo vemos al pendejísimo de Bronco, diciendo que son los gringos del norte en México, no sé. O que quiten el presupuesto de los del sur y se los den a los del norte, que por ahí sí hay trabajo. Eso es dividir México, y divide y vencerás, como ya lo he visto. Pues yo creo que sí, porque muchos he visto que tienen raíces güeras, ¿no? Pero del cabello nada más. Congruencia y coherencia. Este es un ejemplo que no sé cómo lo tomes, pero vamos a suponer algo. Vamos a suponer que en México, que llega un grupo étnico, de repente, por ejemplo, la caravana de la India, ¿no? La caravana por la India llega a México, su destino final es México y llegan ahí, se establecen.
De repente muchos mexicanos empiezan a escuchar que este grupo habla su idioma nativo, ya sea hindi, kannada, telugu, chalala, chalala. Y lo escuchas en las calles de México, en Guadalajara, comprando tacos o lo que sea. Escuchas esos idiomas. De repente en tu trabajo escuchas que esos idiomas están siendo utilizados en México, en el día a día, en tu trabajo, en tu oficina. Que de repente prendes el radio y ya hay estaciones en hindi. Empiezan el ringa, 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 no es telugu. Empiezan canciones nativas de allá. Ahora, de repente también ves que la televisión ya tiene un canal dedicado a el canal Kannada, que solamente hablan Kannada y puro Bollywood también. Y en las tiendas ya comienzas a ver letreros que están en el idioma de nativo, de nuevo el hindi, que es el más utilizado. O que empiezas a ver en templos, que pues ya ves que India es el lugar de los templos. Empieza a ver el hindú, la religión hindú, el budismo. Todas estas religiones empiezan a inmiscuirse ya en los terrenos mexicanos. Ahora, ¿qué pasa si en ese supuesto ya incluso ya se postulan para puestos públicos, ¿no? Que las personas de la India, que el gentilicio es indio, hindú es de la religión. Entonces, que estas personas de la India ya empiezan a tomar puestos públicos, empiezan a tener puestos en las oficinas, en tu día a día, porque ya son las siguientes generaciones o se naturalizaron. Si estás trabajando en México, tienes la FM3, que a la tercera renovación ya puedes tramitar tu residencia y, perdón, ya te puedes automáticamente incluso tu ciudadanía. Las oficinas del gobierno ya son en varios idiomas, ya lo ves en telugu, hindi, kannada u otra lengua nativa de allá, que son muchísimas, o en tamil, ¿no? El tamil, aparte de que está en español. Comienzan a manifestarse en la calle por sus derechos. Queremos que se nos trate bien si somos en situación, las personas de la India, que estamos en México, que estamos en situación irregular, queremos que se nos dé una amnistía, queremos que se nos arregle papeles, y empiezas a verlos manifestando. Y llegan al grado que postulan como gobernador o como para la presidencia a alguien que tiene raíces de la India. ¿Tú qué harías? ¿Los apoyarías? ¿Apoyarías la minoría que se está creando? ¿Serías pues neutral, X, o los atacarías? ¿Qué haría un mexicano en ese supuesto que un grupo étnico llega y se establece en México? ¿O qué pasaría si llega un xenófobo, un racista, un clasista y se postula como candidato presidencial en México? ¿Votarías por él? Con la reacción que hemos visto de la caravana, la apatía de muchos, el ataque de otros, con lo que hemos visto esta balcanización, esto de que el norte y el sur es diferente, con Andrés Manuel, que representa cierta ideología, supuestamente pues cierto sector social, vaya, y no el empresarial per se, que viendo todo este movimiento nuevo de la caravana, o podría ser que este supuesto candidato xenófobo, racista y clasista ganaría. Si esto de la caravana hubiera pasado antes de las elecciones de México, hubieran cambiado los resultados y Andrés Manuel dice, yo les voy a dar visas de trabajo, y el pendejo de Bronco dice, no, yo los voy a correr, habría una división ahí. ¿Cómo hubiera afectado? Ojo lo que pasó en Brasil, el triunfo de la ultraderecha de Bolsonaro, que es una persona pues que odia a los negros, a la comunidad lésbico, gay o LFTTT o la letra que se le vaya agregando, misógino, las mujeres son menos para él, ganó. Esa es la ultraderecha. Se fundará un partido morenazi, no por Morena de nuevo, sino por el tema racial, un partido clasista. Todos sabemos que Felipe Calderón y Margarinflas buscan fundar un partido. Esto ya lo están haciendo con una estúpida organización que tienen ahorita, que se me olvidó el nombre, que la copiaron, de hecho, ni siquiera para eso tuvieron la gran idea. Este caldo de cultivo puede generar un partido nazi, más nazi que el PAN. Recordemos que el PAN, su raíz es nazi. No digo que todos los del PAN sean nazis, pero la raíz, ¿no? La ideología.
Pero igual será por el lado religioso, por cómo Margarinflas y Calderón quieran llegar con un partido, ojalá y me equivoque, pero de ultraderecha en las siguientes elecciones. El lado sería religioso, no militar, porque recordemos la religión, pues si eres gay está mal, si eres lesbiana está mal, de eutanasia, la mota, toda esta onda progresista, el aborto, toda esta onda progresista, pues, la religión está en contra, entonces va que la religión pueda tomar también esa bandera. Si es que, congruencia, mexicanos, si dicen que en Estados Unidos tratan mal, pues ¿cómo tú tratas en México? ¿Va? Y la locución latina, casus belli, motivo de guerra. Esto significa que es una circunstancia que supone causa o pretexto para establecer una acción bélica. Casus belli, esa es la locución. Y probablemente es una de las cosas, de las artimañas que están usando los partidos para librar guerras electorales, en este caso, con las elecciones que vienen este martes en el Gabacho. Así es que, banda, me despido. Genial. Estuvo medio deprimente, pero pues simplemente es ver cómo tratamos a las personas y cómo queremos que nos traten. Cuídense y no sean racistas, ni clasistas, ni xenófobos. Busquen qué es xenófobo si no saben.